Reciban, queridos amigos, un fuerte abrazo. Nos encanta poder compartir a través de los distintos medios de comunicación que manejamos en el Antonio Ricaurte, el podcast Nada Personal, donde conocemos parte de la historia de esos héroes anónimos que a lo largo de 3 décadas han contribuido, han aportado su granito de arena para precisamente construir, ayudar en la construcción de esta importante casa de estudios. Me acompaña Juan Mateus, como de costumbre, tras cámaras, y hoy la invitada especial es nuestra querida amiga, la profesora Marisol Paiva, quien tiene ya bastantes años en el UTAR. Marisol, bienvenida. Gracias. ¿Cuántos años tienes en la institución? Este año voy a cumplir mis primeros 19 años, Dios mediante. 19 años, siempre trabajando como docente en la carrera de educación preescolar, educación inicial. Sí, yo ingresé acá en el 2005, pero ya como les dije, como docente contratada en la carrera de educación preescolar. En ese momento la coordinadora era la profesora muy agradable, muy amable, y después pasé, por supuesto, como un poquito lo que se espera, fui directora de carrera de la carrera de educación preescolar. También en un momento fui directora de la carrera de producción y seguridad industrial, pero volví otra vez a mi carrera de educación preescolar y actualmente soy docente de la carrera de educación preescolar y doy una cátedra de ecología y conservación ambiental. ¿Qué te impulsó a ti, Marisol, a estudiar para convertirte en profesora, para convertirte en educadora y particularmente en la especialidad de educación preescolar, educación inicial, que es tan importante porque, queridos amigos, todos los profesionales hemos pasado por educación inicial. No hay ninguno que haya ido directo a la universidad, ¿no? Todos pasamos por un primer nivel, un segundo nivel, un tercer nivel, pasamos por la escuela, aprendimos a leer, la mayoría aprendió a leer de la mano de gente maravillosa como Marisol. ¿Qué te impulsó a ti el dedicar tu vida a educación inicial? Bueno, realmente eso ni pensarlo. Yo ni idea de estudiar educación porque eso no era mi fuerte. Yo cuando hace muchos años atrás quedé como antes de lo que era el CNU que asignaba los cupos, yo quedé como en una carrera que se llamaba procesamiento de datos. Y cuando yo fui a hacer ya mi inscripción de esa, ya resulta que ya había pasado el proceso, ellos hacían un proceso y ya yo no tenía oportunidad. Aquello por supuesto, porque hace muchos años atrás, quedar en eso y después volver a intentarlo era muy fuerte. Bueno, volví a intentarlo y me quedé con la carrera de educación preescolar. Bueno, no me quedó nada que bueno, como no había otra cosa, porque yo vengo de una familia humilde, sencilla, donde yo siempre escuchaba que mi papá decía, estudien porque eso es para ustedes, estudien que eso es para ustedes. Y bueno, quedé como en educación preescolar en el Colegio Universitario de Caracas, que quedé en Chacao, en Caracas, porque yo soy caraqueña. Estudié educación preescolar. No me gustaba mucho, ya tenía mi hija y eso me fortaleció un poquito para conocer más el proceso y educar a mi hija. Y luego, bueno, empecé a trabajar como sin pensarlo, porque sin razonarlo mucho. Y afortunadamente me llevé la grata sorpresa de mi vida que esta es la carrera que realmente, o la vocación para la cual estoy llamada a hacer. Cosa que si me pregunta, ¿y usted volvería a estudiar educación? Pues educación preescolar, como lo dijo usted. Es una carrera donde todos, de repente, los de mi época, yo por ejemplo no hice educación preescolar porque cuando yo estaba eso no era obligatorio, todavía no era ahora sí, después del año 80, se hace ya la obligatoriedad según la ley de educación, que la carrera de educación inicial, como la llama, es el primer nivel educativo que debe tener el ser humano. Entonces, es de ahí la importancia de educación. Y esta vocación, esto porque la educación es un apostolado, considero yo. Y desde ahí entonces es que yo lo ejerzo. Si te preguntara por alguna de tus maestras, ¿puedes recordar nombres? Hoy sí, tengo una gran maestra que todavía tengo contacto con ella, mi maestra que me dio tercero, cuarto y sexto grado, mi maestra Ligia Martínez. ¿Qué dice Ligia ahora de verte ya esa niña pequeña que atendió Ligia en esos grados del colegio y de verte ahora convertida
en una gran mujer dedicada a la educación, esposa, madre, abuela, y siempre trabajando en educación. ¿Qué significa eso para Ligia? ¿Tú se lo has preguntado? Sí, me dice que se siente muy orgullosa de verdad de haber formado o de haber contribuido, de haber formado a una persona en este y sobre todo ser colega de ella ahora en este momento. ¿En qué año te vienes tú para Maracay, Marisol? Yo en el año 90. Yo me vine en el año 90 por esta situación, es algo que tiene Maracay que decía, y creo que eso lo quitaron, que decía, Maracay tiene un encanto, que el que llega aquí se queda y el que va regresa. Pues yo llegué aquí a Maracay en una visita, me encantó Maracay, un cambio bien rudo, porque venirse de Caracas para Maracay fue un cambio bien rudo, pero yo lo acepté, yo me vine porque me quedó tuve un cargo en la gobernación del estado de Aragua como docente de educación inicial, y allí me vine aquí a trabajar y aquí tengo mi vida tan querida porque aquí nacieron mis nietas, aquí tengo dos mis nietas que son maracayeras y aquí tengo mi vida hecha, por supuesto, sin olvidar mi Caracas, que ese es el amor eterno, mi Caracas querida. Siempre vas y vienes a Caracas de Porque ya tengo visita. mi familia y eso no lo puedo olvidar porque esa es la fuente donde me nutro cuando necesito, así que tengo las energías bajas a Caracas, a nutrirme con mi familia y regreso otra vez acá. En la década del 2000 conoces a Ayudar. ¿A través de quién conociste a la institución? ¿Quién te trajo a Ayudar? ¿O cómo conociste que acá se dictaba educación preescolar y que había oportunidad para trabajar? Bueno, como lo dije, la profesora María José en ese momento, que era la coordinadora de educación preescolar, era docente que también trabajaba conmigo en la escuela, y mi hija, que en ese momento egresó de bachiller, y entonces andaba en esa búsqueda como todos los bachilleres que no sabía qué estudiar, y en un momento fuimos a Mérida a una visita, y allá en Mérida los estudiantes que dan publicidad, que hacen publicidad en los espacios naturales que tiene Mérida, son los estudiantes de la ULA. A ella le gustó, entonces empezamos a buscar aquí en Maracay donde daba el turismo, y la profesora María José me dijo, ahí hay un sitio donde hay una institución que está en turismo, y mi hija entonces egresó, empezó a estudiar acá. Mi hija es egresada de acá de esta casa de estudios, orgullosamente, en el área de turismo, mención servicios turísticos, y en la actualidad es docente de acá. Y ahí empecé entonces aquí a laborar en esta área donde hace mucho tiempo la educación, culturalmente en nuestro país, la educación es así como es un segundo plano, pero en ese momento era un auge, era un boom de educación preescolar, porque ni siquiera el pedagógico todavía estaba como iniciando también la carrera de educación preescolar en ese momento. Incluso yo recuerdo que había turno matutino, turno nocturno, algunas secciones, algunas materias en la tarde, y recuerdo que preescolar tenía mucha gente en el turno de la noche. Mucha gente preparándose, ¿no? Para optar a los cargos, para poder desarrollarse en la carrera de educación preescolar. ¿A ti te tocó trabajar en la noche? No, al principio no, pero después cuando fue un poquito ya que sí requería, sí lo hice. Era un poquito rudo porque ya está por ahí de noche, pero sin embargo lo logré hacer, pero fue una experiencia también muy agradable en ese momento. Marisol, tú eres una mujer que practica deporte, practicas el running, la caminata de larga distancia. Cuéntanos un poquito de tu actividad deportiva, en qué consiste, cuándo comenzaste en esa práctica, los beneficios que ha traído para ti, bueno, el compartir tu actividad profesional, familiar, religiosa con el deporte. Yo empecé aquí como todo en el 2003. Una representante de la escuela me decía que ella hacía una caminata en un sitio que era para Ocumare, y yo le dije, ay sí, ¿cómo es eso? Y bueno, y ese momento ella me motivó y yo hice mi primera caminata hacia Ocumare en el año 2003, y de ahí me enganché. En ese tiempo perdí uña, todo lo que eso lleva, que los muchos que saben esto, todo lo que eso lleva, pero de ahí me entusiasmé y ya llevo, por supuesto, desde el año 2003, gracias a Dios, no he parado en hacer esas caminatas hacia Ocumare, hacia Choroní. Tienes 21 años haciéndola. Y en mi haber de hacer caminatas y en esos espacios de senderismo, tengo la satisfacción y el orgullo de haber ido al Roraima 2 veces. Subir al Roraima es una experiencia única en la vida. Yo creo que todo venezolano, toda persona, todo senderista debería ir al Roraima, porque es una experiencia única, es un antes y un después. Beneficios de practicar el senderismo y las caminatas, eso te da como mucha empatía, te conecta mucho con el ser humano, porque este contacto con la naturaleza te hace más sensible hacia lo que es la situación del otro,
Aparte, por supuesto que esto lleva también como que la parte religiosa, contactar con esas maravillas que nuestro Señor creó, eso también te lleva como a generar otras situaciones, a querer ser mejor persona cada día, porque cuando uno es senderista, uno aprende de que si estás, te puedo ayudar, te puedo colaborar, esa parte que como docente y como ser humano nunca puede dejar de lado. ¿Existe un club de senderismo en el Utah? No propiamente, sino que cuando tenemos caminatas, pues se motiva mucho a los estudiantes para que puedan asistir, al personal. Hacen una caminata una vez al semestre, cada sí, lapso, ¿no? cada lapso se hace una caminata. Pero no se ha propuesto nunca el crear un club de senderismo, a ver si hay gente interesada y pudiera entonces, a través de esa actividad, bueno, proyectarse un poquito más la institución. Sí. Sería interesante que se pudiera hacer porque sí hay grupos, aquí en Maracay hay grupos de senderismo, de caminantes. Y siempre están haciendo actividades, ¿no? Siempre estamos, ahorita tenemos una caminata el próximo mes para Tucaca, que es primera edición que se hace, y entonces es interesante, la caminata de Choroní, que sería también interesante que el UTAR también, ya estamos en esos estudios para que ya el UTAR también participe de una manera como patrocinante de esa caminata, y así, porque de verdad que es interesante la parte al que le guste, porque este es al que le gusta, definitivamente. ¿Te gusta cocinar, Marisol? Sí, cocino, porque eso es parte de, no es de la vida porque eso no se lo impone a nadie, pero sí, hacerla con gusto, eso sí es agradable también cocinar. Los catadores que tienen en casa, ¿qué platillo prefieren? Digamos que la comida como bien casera, natural, normal, mucho menos poco condimento, porque ya por supuesto ya en la etapa en que estamos viviendo y que estamos ya de edad, no debemos comer algunas cosas como mucho condimento, muchos aliños, entonces eso debemos irlo regulando ya. Menos alimentos procesados en las preparaciones. Más natural. ¿Sabes, Marisol, que toda la gente que ha venido a Nada Personal, los que te han antecedido en esta banca y que han conversado con nosotros desde su corazón, han coincidido en algo que a mí me llama poderosamente la atención? Y ellos han dicho que la gente cuando llega al Utah se queda, se enamora, se engancha, se incorpora a esta gran familia que tiene ya 30 años. ¿Qué pudieras tú compartir con la audiencia, con nosotros, en relación a todo esto que te comento, de que el que llega al Utah, bien sea estudiante o bien sea profesor o trabajador administrativo, termina enamorándose y quedándose en el Utah, formando parte de la familia yutarista? Es algo como lo que Maracay, el que llega al Utah se viene, se queda, y el que va regresa, porque así han sido muchos. En mi caso particular es esa familiaridad que aquí se siente, incluso lo que yo le digo a los estudiantes, aquí somos una gran familia, a pesar de ser una institución a nivel universitario, que deberíamos ser como un poquito más, porque somos estudiantes universitarios, pero esa calidad humana, eso no se debe perder nunca, y eso es lo que siento que a uno lo engancha acá, que a pesar de que uno tiene sus situaciones, por supuesto, como todo ser humano, donde hay ser humano hay conflicto y se generan situaciones difíciles, pero se pueden solventar y uno las va quedando, y eso es lo que hace que uno se venga enganchando, ese compartir del día a día, esa solidaridad, ese conocer al ser humano que es distinto a uno, pero a la vez tan igual a uno, porque solo lo que tiene son situaciones diversas, y eso hace que uno, bueno, que particularmente yo los vea, de que me cae o no me cae bien, ese es un ser humano que quién sabe qué cosa tendrá en su corazón, y por eso actúa de esa manera, y para adelante y seguirlo tratando como que, porque es un ser humano igual a uno. ¿Qué dirías tú, Marisol, para estimular, para motivar a la juventud de hoy a estudiar educación y particularmente educación inicial? Ha bajado un poquito la matrícula en la carrera de educación preescolar, no solo en el UTAR, sino en todas las instituciones que la dictan a nivel nacional. Sin embargo, estuvimos haciendo un trabajo en días pasados para la FILNEL 2024 y vimos muchas directoras de colegios, directoras de planteles que tienen educación inicial preocupadas por la formación de su personal, de sus maestras, porque asistieron con todas las maestras del plantel, ¿no? A formarse, porque durante la FILNEL, bueno, se dan talleres, charlas que son de carácter formativo para los docentes del Estado y de todo el país. ¿Qué crees tú que falta
para que esa juventud, bueno, retome el interés por esta carrera que es tan hermosa. Yo, como le digo a las muchachas, realmente aquí como culturalmente en Venezuela la educación es así como que algo, no es lo principal, lo primordial, como dice la valla que está cerca del pedagógico. El docente, el maestro es el primer ciudadano del país, así deberíamos ser, pero en un momento lo seremos. Pero sí es que, como yo le digo a las muchachas, si no hay educadores, ¿quién va a formar a la futura generación? A los hijos de usted, a los hijos del otro. Y además, la fábrica de bebés nunca se acaba. Eso es lo que digo también a las muchachas jocosamente. No, nunca se va a acabar la fábrica de bebés y usted siempre va a tener un empleo porque siempre va a haber un niño, siempre hay niños que necesitan de un docente. Entonces, ese es un llamado. Usted puede tener su propio emprendimiento. ¿De qué forma? Usted pone en su casa una guardería, siendo usted profesional, ya la gente va a tener más confianza en usted, que usted sabe lo que usted va a tener, no va a tener un niño cuidándolo. Agradecida por esas personas que cuidan niños de una manera de hace muchos años, pero si usted aparte de eso le coloca que usted es docente y sabe cómo es el proceso evolutivo del niño, eso le va a dar un plus y usted va a tener siempre niñitos, porque siempre, como le repito, la fábrica de bebés nunca acaba, la fábrica de niños nunca va a acabar. Claro, partiendo de que el niño no es un envase que hay que llenar, sino una llama que hay que avivar. Entonces, si la cuidadora no lo hace de manera empírica, sino que, bueno, tiene las herramientas que se dictan en esta carrera, porque si usted revisa, si usted entra a www.yutar.com o entra al campus virtual de la institución, allí podrá ver el pensum de educación preescolar. Fíjense que todas las carreras generalmente tienen 6 materias en cada lapso hasta llegar al último, que son 2 materias nada más, trabajo especial de grado y pasantía. Sin embargo, cuando vemos el pensum de educación preescolar, nos encontramos que tienen 8 materias por lapso. O sea, el equipo de trabajo de educación preescolar tiene 8 asignaturas por lapso y tiene 3 prácticas profesionales en lugar de un solo proceso de pasantías. Háblanos un poquito de las prácticas profesionales, ¿en qué consisten? Bueno, las prácticas ya las muchachas cuando vienen, o las personas que estudian educación preescolar, desde el tercer semestre o tercer periodo académico, comienzan a ir a sus prácticas profesionales, a tener ese contacto con lo que es la realidad. La primera práctica tiene que ver con la observación participativa. Ellas van a los preescolares a observar, a ser participantes de todo lo que la maestra hace, lo que la maestra ve. Y allí se conectan, que realmente empiezan a verificar, realmente esto es lo que yo quiero estudiar, para esto es que estoy estudiando, estoy ganada para esto. Entonces eso es, la práctica 2 ya tiene que ver con que ellas tienen que hacer un trabajo de integración escuela-comunidad, dar a conocer la comunidad donde van a estar haciendo su práctica. Y la práctica 3 ya tiene que ver ya con una parte como de docente, ya tienen que hacer, aparte de hacer sus registros, hacer la observación, hacer unos procesos ya como a la parte administrativa y un proyecto que ellas tienen que ejecutar ya como docentes como tal, ya en ese momento. Y allí verifican realmente si estoy ganada o no para la educación. Incluso con el contacto con los docentes, ya los docentes te pueden dar una retroalimentación de cómo estás haciendo o lo que puedes mejorar para tu futura vida profesional. De verdad que no es como la gente piensa, ay, derraparon plastilina, mire, pero cuando la gente no pasa plastilina en el preescolar es porque tiene un problema motor o algo, ¿no? Adultos que cuando están adultos no saben tomar una tijera, no saben recortar, no saben hacer seriar. Pues esa gente que hace las cosas que dejan las luces siempre prendidas, que prende la luz y no la puede apagar, abre una puerta y no la puede cerrar, saca una silla y no la puede guardar. Esos son procesos que se aprenden en preescolar y la gente lo ve como muy alegre. Derraparon plastilina, pero vean los procesos. Si nos revisamos, todo viene, los primeros 5 años de vida de los seres humanos es determinante. Lo dicen los expertos y el amigo Piaget, pues eso lo dijo y eso es así. Todo es determinante en esos primeros años. Fíjate que yo revisaba en estos días, estaba ordenando la biblioteca de trabajo en casa y al revisar, bueno, salieron las carpetas de mis hijas, salieron a relucir las carpetas de mis hijas cuando estudiaban acá en el Félix María Paredes, acá al lado, que ya este colegio no está activo, pero que era un gran colegio. Entonces salieron allí las carpetas y comencé yo a revisar todos esos trabajos con el papel de seda, llenar la figura, y comencé como que a recapitular la historia de vida de mis hijas y quizás
esa es la base que sustenta lo que ellas son hoy día, unas excelentes profesionales, por supuesto ambas egresadas del UTAR, una en la carrera de turismo, la otra en publicidad y mercadeo, y con una carrera, bueno, en ascenso, e incluso han superado a sus papás, pues, en cuanto a la creatividad y a todo lo que tiene que ver en el ámbito profesional. Y eso es algo de lo que tú mencionas, de esos trabajos y de esa importancia de las maestras en esas primeras etapas de la niña y del niño. Qué agradable, Marisol, conversar contigo. Si pudieras escribir un mensaje para colocarlo en lo más alto del edificio Yutar, allá en la terraza, una pancarta gigante que se pueda ver desde todos los puntos cardinales de Maracay, ¿qué colocarías en esa pancarta? Uy, el Yutar, el sitio donde se logran los sueños. El Yutar, el sitio donde se logran los sueños. Bueno, en una oportunidad lo dijo Bustamante, que estuvo de visita acá en el auditorio Germania Aragón de la sede de Maracay, del de Atrévete a Soñar. Él hablaba de los sueños y que se lograban precisamente en estos espacios, ¿no? Claro, porque yo que tengo la oportunidad de recibir a tantos muchachos que vienen por primera vez, dice, es que yo quiero, es eso. Vienen con una gran, incluso no saben lo que quiero esto, quiero lo otro, pero entonces es agradable ver a esos muchachos cuando ya, entonces después de todas esas incertidumbres que tienen, ya cuando llegan al sexto, que están por aquí ya haciendo su socialización de trabajo especial de grado y dice, lo logré. O cuando están ellas ofreciendo su título universitario, lo logré. Este era el sueño, la meta, el objetivo que yo me tracé y lo logré. Gracias a esta casa de estudios que me dio la oportunidad para poder hacerlo. Y antes de terminar, te quiero, bueno, preguntar dos cosas, ¿no? La primera, cuando el joven se acerca a Yutar a solicitar información, generalmente tú estás en el stand informativo y lo atiendes, lo orientas. Casi siempre viene con su mamá, con su representante. Muchas veces viene con los representantes porque el representante tiene la duda y el temor de dónde lo voy a dejar, qué es lo que voy a hacer, dónde viene. Y esa parte es importante que el papá tenga, a pesar de que son unos adultos ya, porque ya vienen en una educación universitaria, el papá siempre está temeroso de dónde voy a dejar a mi hijo. Entonces es importante que ellos conozcan el espacio y así eso le genera confianza. ¿Qué le dices tú a ellos? Por ejemplo, viene un papá o una mamá o ambos con su chamo para esa etapa universitaria que ya no es la del liceo, del colegio, no hay la seccional, no hay el profesor guía como tal, aunque todos los profesores de todas las materias se convierten en una especie de guía para los estudiantes de aquí. Pero tú, ¿qué le dices a esa persona que se acerca solicitando información? ¿Cómo lo enamoras para que, bueno, de una vez tome la decisión de quedarse acá y no ir a otra institución? Porque la mayoría cuando llega con los folletos de 3, 4 instituciones que ha visitado previamente. Bueno, gracias a Dios es la atención que se les da, porque la gente dice, de verdad, profesora, me atendió tan bien que yo voy a tomar la atención, porque es que fui tan atendido tan bien. Y esa parte de engancharlo, de darle un poquito de información vocacional al muchacho, de qué es lo que quiere estudiar, por qué lo vas a estudiar, por qué debes hacerlo. Entonces a eso el papá le dice, ¿te das cuenta de lo que yo te dice? ¿Te das cuenta de lo que yo te digo? Eso es lo que yo te digo que debes tener en cuenta, lo que te está diciendo la profe. Presta atención. Y esa parte que el papá se va convencido de que realmente su hijo o su hija va a ser atendido de una forma integral, no solamente de la parte profesional, sino también esa parte como ser humano. Una formación humana. Una formación y humana. Decías, ahora sí con esta ya vamos a dejar que vayas a tus actividades, decías que tú lo recibes, llega nuevo ingreso y luego lo ves el día de la presentación del trabajo final de grado y te lo encuentras en el pasillo a ese mismo joven, por supuesto ya moldeada, esa arcilla, ¿no? Llegó como un trozo de arcilla sin forma, y cuando te lo encuentras luego del trabajo especial de grado, esa arcilla ya tiene la forma de las manos de todos los profesores que impactaron positivamente en su vida. ¿Qué intercambian ustedes allí además del saludo? Hay muchos sentimientos en ese momento, porque el joven o la joven te da las gracias.
gracias profesora, porque usted me recibió en ese momento y mira ya lo que estoy. Eso es un agradecimiento. Y sencillamente yo, no, la otra parte la hiciste tú, porque lo otro lo hiciste tú, porque solamente yo fui un instrumento para que tú empezaras acá. Lo demás lo hiciste tú. Ese agradecimiento es lo que a nosotros como docentes nos llena la vida. Nosotros como docentes, la parte económica por supuesto hace falta porque a todos nos hace falta, pero esa es la parte que a nosotros nos llena, ese agradecimiento, esa parte como ser humano que nos dice, gracias, lo logré y usted puso un poquito de esa para que yo lograra ser lo que hoy soy. Maravilloso, excelente. Ella es Marisol Paiva, una de las heroínas anónimas del UTAR, que cada día aporta, como lo han podido ver, como lo han escuchado, su granito de arena en pro del crecimiento de esta institución y en pro de la comunidad en general, porque se forma dentro de estos espacios para la vida. Esto es nada personal.